En este video vamos a ir recorriendo distintos ejemplos de cálculos de primitivas o de cálculo de integrales definidas. Es muy difícil hacer una lista exhaustiva de casos. Voy a presentar algunos ejemplos tratando de explicarles cómo pensarlos, cómo ver de qué manera encontrar la primitiva deseada. Empecemos de lo más sencillo a lo más complejo. Por ejemplo, si lo que queremos es calcular la primitiva de 3x menos 2, tenemos propiedades de la integral indefinida que nos dicen que la integral de una suma o resta es suma o resta de integrales, o sea que esto va a ser la integral de 3x diferencial x menos la integral de 2 diferencial x. Y por otro lado también que las constantes las podemos sacar afuera de la integral, nos queda 3 por x diferencial x menos 2 por la integral. Y acá lo que tenemos es un 1 diferencial x. Ahora, para resolver, cada vez que nos vamos a poner a resolver, tengamos a mano siempre la pequeña tabla de integrales que vimos, que armamos anteriormente. Y lo que tenemos acá es que calcular la primitiva de x, que es de esta forma, ¿sí? Ahí la voy a marcar. Que es de esta forma, x a la a, porque x es x a la 1. Entonces, esa regla lo que nos dice es que tenemos que hacer 1 sobre 1 más 1, que sería 2, por x a la 1 más 1, que sería 2, más c. Y ahí tenemos la primitiva de esta primera integral. Y la primitiva de 1 diferencial x, lo que tenemos que hacer es buscar qué función tiene por derivada el número 1, y esa función es x. Entonces ahora vamos a nuestra expresión, y lo que nos queda es 3 por el resultado que nos dio esto, que es un medio de x cuadrado, más c, menos 2 por el resultado que nos dio esta otra, que es x, más una constante que no necesariamente es la misma, vamos a poner k, y esto, c y k, son cualquier número real. Entonces, en realidad, si hacemos cuentas acá, nos queda 3 medios de x cuadrado, menos 2x, más c, menos 2k. Y lo que podemos hacer es a toda esta ponerle un nuevo nombre, vamos a poner C mayúscula, y lo que tenemos es que la función que tiene por derivada a 3x menos 2 es 3 medios de x cuadrado menos 2x más c, son todas las funciones que tienen por derivada a esta que teníamos inicialmente. Si bien calcular primitiva ya vamos a ver que no es fácil, sí tenemos una fórmula de verificar que lo hecho está bien, porque lo único que tenemos que hacer es tomar la parte variable de la función que nos quedó como resultado, derivarla y ver que obtenemos el integrando que teníamos originalmente como enunciado. Si derivamos esto, como es una resta, va a ser la derivada de este primer término, que es la constante por la derivada de la función, menos, y en este segundo término también tenemos la constante por la derivada de la función, que es 1, y efectivamente nos quedó 3x
menos 2, que era el integrando que teníamos originalmente. La idea es que con la práctica este tipo de integrales las puedan escribir de forma directa del primer paso al último, sin tener que explicitar tantos pasos. Otro ejemplo, otra primitiva que podemos tener que calcular es, por ejemplo, una que sea la forma 2x cubo menos x más 1 sobre x cuadrado. En este caso tenemos una división, la integral con las divisiones no tiene ninguna propiedad, sí lo tiene con sumas y restas. Como el denominador es x cuadrado, podemos pensar en distribuirlo con el numerador y entonces nos queda la integral de, cuando hacemos esta división nos queda 2x menos 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Entonces ahora sí, teniendo esta, sabemos que tenemos que calcular la integral de cada término. En el primer término vamos a tener 2 por la integral de x, que ya vimos en el ejemplo anterior, que es x cuadrado sobre 2, menos la integral de 1 sobre x, que si vamos de nuevo a nuestra tabla de integrales, lo que tenemos es que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del módulo de x, o sea que nos está quedando menos el logaritmo natural del módulo de x, más, y 1 sobre x cuadrado, en realidad es x a la menos 2, o sea que estaríamos calculando las primitivas de esta función, que tiene este formato de acá, donde a es menos 2, y entonces nos va a quedar 1 sobre menos 1 por x a la menos 1 más c, y esto nos queda menos 1 sobre x más c. Y entonces ponemos acá que la última expresión tiene como primitiva a menos, en el más, menos 1 sobre x. Ahora que calculamos una primitiva de cada uno de los términos, para terminar de resolver ponemos más la constante. Recordemos que siempre podemos verificar la expresión, podemos antes simplificar acá, y entonces lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de x cuadrado menos el logaritmo del módulo de x menos 1 sobre x, y la derivada de x cuadrado es 2x, menos la derivada del logaritmo del módulo, ya vimos que era 1 sobre x, y acá la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, y quedan acomodados los signos, nos queda 2x menos 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado, y si todavía queremos volver a la expresión original, lo único que resta acá al final es sacar de denominador común x cuadrado, nos va a quedar 2x cubo menos x más 1. Si, por ejemplo, queremos calcular la integral de 3x menos 1 al cuadrado diferencial x, una forma de la que podemos proceder es desarrollar el cuadrado, que va a ser 9x cuadrado menos 6x más 1, y ahora hacer como hicimos en el primer ejemplo, que nos va a quedar 9
por la integral de x cuadrado, que es x cubo sobre 3, menos 6 por la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, más x más c. Nuevamente, si queremos, podemos verificar rápidamente que si derivamos el resultado, fíjense que acá podemos simplificar, esto queda 3, esto queda 3, esto queda 1, o sea que esto nos queda 3x cubo menos 3x cuadrado más x más c, y entonces ahora si derivamos va a quedar 9x cuadrado menos 6x más 1, que es efectivamente el cuadrado de este binomio. Pero también, en este caso, si queremos, podemos utilizar el método de sustitución. ¿De qué manera? Llamamos z a 3x menos 1, entonces la integral nos está quedando la integral de z al cuadrado, pero no podemos poner diferencial x porque ahora nuestra variable es z, entonces tenemos que calcular el diferencial de z, que es la derivada, que es 3, por el diferencial de la variable, y entonces el diferencial de x, que es lo que tendríamos que sustituir para que valga la igualdad de esta integral con la que escribimos acá, nos queda diferencial de z sobre 3, y entonces acá nos queda z cuadrado por diferencial de z sobre 3. Este sobre 3 es un 1/3 que está multiplicando, que sale afuera de la integral, y nos queda la integral de z cuadrado diferencial z. Acá ya hemos aplicado el método de sustitución. Lo que vemos es que, como comentábamos, no se resuelve la integral, solo nos queda escrita de una manera más simple. En particular es una integral inmediata esta, y nos da 1/3 de z al cubo sobre 3 más c. Y ahora, por último, tenemos que volver atrás la sustitución porque nosotros queremos el resultado con variable x, y entonces nos queda 1/9 por 3x menos 1 al cuadrado más c. Les queda a ustedes ver que efectivamente este resultado es el mismo que el que nos dio aquí arriba. A partir de cómo resolvimos de esta otra forma el ejemplo anterior, podemos encontrar una forma general que, si nosotros tenemos como integrando una función evaluada en una función lineal, entonces esto, haciendo el mismo cambio de variables que se propuso aquí, z va a ser ax más b, con lo cual el diferencial de z va a ser a diferencial de x, resulta que esta integral es lo mismo que 1 sobre a por la integral de f de z diferencial z, y ya obtuvimos una expresión del integrando más simple que la que teníamos anteriormente. Un caso particular de la sustitución anterior es si tenemos que calcular una primitiva de la función f de x más c. Recuerden que si c es negativo, esto se presenta como x menos c, diferencial x, y entonces directamente haciendo z igual a x más c, el diferencial de z
va a ser igual al diferencial de x, y esto nos está quedando la integral de f de z, diferencial z, y si nosotros sabemos que f grande, f mayúscula, es la función que al derivar me da el integrando, entonces esto va a ser f de z más c, y volviendo atrás la sustitución nos queda f de x más c más c grande de la constante, ¿no? Esta c de acá no es la misma que teníamos inicialmente. Por ejemplo, si lo que tenemos es que calcular x menos 3 al cuadrado, esto va a ser directamente pensar a x menos 3 como z, y entonces va a ser z al cubo sobre 3, la primitiva, o sea, va a ser x menos 3 al cubo sobre 3 el resultado. Si tenemos e a la x más 1, pensamos x más 1 como z, e a la z, la primitiva es e a la z, o sea que esto me va a quedar e a la x más 1 más c. Ahora podemos llegar a tener que calcular la integral, por ejemplo, de e a la x cuadrado más 4 multiplicado por x. Entonces tenemos un producto y lo que observamos es que una de las cosas, si yo acá en vez de tener x cuadrado más 4 tuviera x solo, sé cuál es la primitiva de esta función. Entonces lo que podemos hacer es intentar una sustitución llamando z a x cuadrado más 4. Entonces, en principio, nuestra integral nos estaría quedando la integral de e a la z. No podemos poner el diferencial x, tenemos que calcular el diferencial de nuestra nueva variable, que va a ser la derivada, que es 2x, por el diferencial de x, o sea que nos está quedando que el diferencial de x que tenemos en la primera expresión es diferencial de z sobre 2x, o sea que acá en lugar del diferencial de x vamos a escribir diferencial de z sobre 2x, teníamos esta x multiplicando aquí, y entonces podemos simplificar la x del numerador con la x del denominador. Esta constante es un medio que queda multiplicando fuera de la integral, y nos queda que en realidad tenemos que calcular un medio de la integral de e a la z diferencial z. Como nuestro nuevo integrando nos quedó todo en variable z, la sustitución que propusimos fue exitosa y podemos terminar de calcular. Esto es un medio, la función que al derivar me da e a la z es e a la z más c más la constante, y ahora volvemos atrás la sustitución y nos queda e a la x cuadrado más 4 más c. Recordemos, como ya veníamos diciendo, que podemos verificar si nuestra respuesta está bien. Lo único que tenemos que hacer es derivar la parte variable de la función que nos quedó acá.
1 medio por e a la x cuadrado más 4. Calculamos la derivada. Como es una constante por una función, la derivada va a ser la constante por la derivada de la función, y esta función es e a la x, que está compuesta por x cuadrado más 4, entonces la derivada va a ser la e a la x evaluada en el valor en que está por la derivada de ese exponente, que es 2x. El 2 se simplifica y, como ven, queda como resultado de la derivada el integrando que teníamos inicialmente. Con lo cual, nuestro ejemplo lo consideramos bien resuelto. Si queremos calcular ahora esta integral, buscar las funciones que al derivar nos da esta expresión que tenemos en el integrando, nos tendría que estar llamando la atención que tenemos como argumento del logaritmo la misma expresión que tenemos en el divisor. Y es una función lineal, así que podemos arrancar haciendo la sustitución que z sea 3x menos 2. Entonces el diferencial de z va a ser 3 por el diferencial de x, con lo cual el diferencial de x nos estaría quedando diferencial de z sobre 3. Entonces la integral que tenemos la podemos escribir como la integral del logaritmo de z sobre z por, y en vez de diferencial x ponemos diferencial z sobre 3. Este dividido 3 es un tercio que puedo sacar fuera de la integral, multiplicando, y nos queda esta expresión. Ahora, para calcular qué función tiene por derivada esta, a uno le gustaría no ver el logaritmo, entonces planteemos otra sustitución, donde ahora vamos a llamar w a esto que nos está molestando, que es el logaritmo, y vamos a ver si podemos sustituir y que nos quede una expresión más sencilla. Si llamo w al logaritmo de z, el diferencial de w va a ser 1 sobre z diferencial de z, con lo cual el diferencial de z nos queda z por diferencial de w. Reemplazando esta sustitución en nuestra integral, nos está quedando un tercio por la integral de logaritmo de z, dijimos que iba a ser w, sobre z, que aún no le encontramos sustitución, y diferencial de z va a ser z por diferencial de w, y entonces ahora fíjense que la variable z se simplifica y lo que nos queda es un tercio por la integral de w diferencial w. Queda entonces nuestro integrando todo expresado en la nueva variable, con lo cual nuestra sustitución fue exitosa y ahora nos quedó esta integral como una integral inmediata. La función que al derivar me da w es w al cuadrado sobre 2 más c, y ahora volvemos atrás, las dos sustituciones que hicimos va a ser, esto nos queda un sexto, w en principio es logaritmo de z al cuadrado más c, y ahora volvemos atrás la sustitución de z, que era 3x menos 2, nos queda un sexto por el logaritmo natural de 3x menos 2 al cuadrado más c. Recordemos, como siempre decimos, que si queremos podemos verificar si hicimos bien las cuentas, calculando la derivada de la expresión que nos quedó acá, que es un número por esta función. Entonces la derivada va a ser el número por la derivada de la función,
que como es un cuadrado, la derivada de un cuadrado es 2 por, es 2x, en este caso lo que tenemos es logaritmo de 3x menos 2, pero entonces ahora hay que multiplicar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, si tuviéramos x, pero acá tenemos 3x menos 2, entonces todavía tenemos que multiplicar por la derivada de 3x menos 2, que es 3. Observemos que esto se simplifica con este 3 con este 3, y efectivamente nos queda como resultado lo que teníamos como integrando al inicio. Supongamos ahora que lo que queremos es calcular una integral definida, en este caso en el intervalo menos 1, 2, de la función 2 a la 3x más 1. Como esta función que tenemos acá es continua en el intervalo, en particular es continua para todo x en los reales, podemos pensar en aplicar la regla de Barrow. Y la regla de Barrow lo que nos decía era que primero teníamos que buscar una primitiva, que en general la llamábamos f grande, y una vez que teníamos esa primitiva, lo que hacíamos era evaluarla, en este caso en lo que vale el extremo superior del intervalo, que es 2, y restar lo que vale esa primitiva en el extremo inferior del intervalo, que es menos 1. Entonces, vamos con el primer paso, que sería calcular la integral indefinida de 2 a la 3x más 1, diferencial x. Ya comentamos que esto es con lo que se llama una sustitución inmediata, que es llamar z a 3x más 1. Entonces el diferencial de z va a ser 3 diferencial de x, y por lo tanto el diferencial de x me va a quedar 1/3 por el diferencial de z, con lo cual esta integral nos queda la integral, el 1/3 cuando lo reemplacemos va a quedar afuera, de 2 a la z, diferencial de z. Esta función tiene como primitiva, como integral indefinida, una integral inmediata, que es 1/3 por 2 a la z sobre el logaritmo natural de 2 más la constante. Ahí tenemos todas las primitivas de esta función. El segundo paso de la regla de L'Hopital nos dice que entonces para obtener el resultado de esta, que es la que buscamos, lo que tenemos que hacer es elegir una primitiva, que vamos a elegir aquella que tiene c igual 0, una primitiva. Lo que nos faltó hacer acá es volver atrás la sustitución. Esto es 1/3 por 2 a la 3x más 1 sobre logaritmo natural de 2. Y entonces sí, venimos al segundo paso, donde vamos a evaluar esta, que es la que vamos a considerar como la primitiva que vamos a usar. La vamos a evaluar en 2 y le vamos a restar lo que vale en 1. O sea que nos queda 1 sobre 3 logaritmo de 2, es una constante que va a multiplicar las dos imágenes, y entonces tenemos que hacer 2 elevado a la 3 por 2 más 1, menos 2 elevado a la 3 por menos 1 más 1, y nos estaría dando 1 sobre 3 logaritmo natural de 2 por 2 a la séptima menos
2 a la menos 2. Que esto puesto en la calculadora es aproximadamente igual a 61,43. Ahora hay otra forma de realizar lo mismo, que es la siguiente, que se trata de realizar la sustitución completa. Esto es, nosotros queríamos calcular la integral en el intervalo de menos 1 a 2 de 2 a la 3x más 1 diferencial x, y sabemos que tenemos que calcular la primitiva, y para ello nos va a convenir a 3x más 1 llamarlo z. Entonces planteamos ese cambio en la integral definida. El diferencial de z va a ser 3 diferencial de x, pero ahora lo que vamos a tener que cambiar, como estamos cambiando la variable, acá x se movía entre menos 1 y 2, z, la nueva variable, se va a mover entre otros valores que dependen de estos entre los que se movía x. Cuando x vale menos 1, resulta que z vale menos 2, y cuando x vale 2, resulta que z vale 7. Esta otra forma es haciendo lo que se llama la sustitución completa. Esto es, nosotros queremos calcular esta integral definida, sabemos que para ello vamos a tener que buscar una primitiva de esta función, y para calcular esa primitiva, un primer paso que vamos a dar es sustituir la variable 3x más 1, la vamos a llamar z, entonces llamamos z a 3x más 1, con lo cual el diferencial de z nos queda 3 diferencial x, y el diferencial de x nos está quedando diferencial z sobre 3. Cuando venimos acá, tenemos la integral de 2 a la z, diferencial z sobre 3. Y acá es donde hay que tener cuidado, porque como yo cambié la variable, en este caso la variable era x y se movía, tomaba valores en el intervalo de menos 1 a 2. Ahora acá la variable z, y tenemos que ver en qué intervalo va a tomar los valores z. ¿Cómo se determina eso? Bueno, de nuevo a partir de la relación de que z es 3x más 1, lo que hacemos es ver qué pasa, qué valor toma z cuando x vale 2, nos queda que z vale 7, y cuando x vale menos 1, nos queda que z vale menos 2. Entonces los nuevos extremos de integración con esta nueva variable son menos 2 y 7. Y entonces nos queda que lo que tenemos que calcular es un tercio de la integral definida entre menos 2 y 7 de 2 a la z, diferencial z. Acá usamos la regla de Barrow, buscamos una primitiva, es inmediata, vamos a tener un tercio por, y la primitiva de 2 a la z es 2 a la z sobre logaritmo natural de 2, y la tenemos que evaluar entre menos 2 y 7, con lo cual nos queda un tercio por esto evaluado en 7, 2 a la séptima sobre el logaritmo natural de 2, menos 2 a la menos 2 sobre el logaritmo natural de 2. Si sacamos denominador común,
logaritmo natural de 2, vemos que nos queda exactamente la misma expresión anterior. La ventaja que tiene esto es que no tenemos que volver atrás la sustitución, solo al plantear la sustitución cambiamos también los límites de integración y entonces eso no nos obliga a volver atrás la sustitución para terminar de calcular. Supongamos ahora que nos piden calcular esta primitiva. Si uno utiliza un razonamiento parecido al de hoy con el logaritmo, dice, bueno, a mí no me gustaría tener e a la x, puedo pensar en llamar z a e a la x, el diferencial de z va a ser e a la x diferencial x, con lo cual el diferencial de x va a ser diferencial z sobre e a la x, y cuando esta sustitución que planteamos la reemplazamos en nuestra integral, nos queda x, e a la x que lo llamamos z, y diferencial de x que es diferencial de z sobre e a la x, que si uno quiere también e a la x es z, entonces podría reemplazar esta e a la x también por z, y esto se simplifica con esto, pero observemos que la expresión que nos queda, y ya no podemos hacer más nada, es x diferencial de z, y nos quedaron las dos variables sobreviviendo. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos calcular la primitiva? No. Lo que significa es que el método de sustitución, la sustitución que propusimos, no sirve. Que tenemos que tratar de buscar por otro lado. Vamos a ver qué podemos hacer. Intentemos ver si con el otro método que vimos podemos llegar a resolver la integral. El método era el método de integración por partes, que nos daba la fórmula que si teníamos el producto de una función por la derivada de otra función, o sea, si a nuestra integral la podíamos encajar en este formato, podíamos escribir que iba a ser igual a el producto de las funciones menos la integral ahora de u' de x por b de x diferencial x. Entonces, nosotros acá tenemos el producto de dos funciones y el diferencial de x. Entonces lo que podemos pensar, lo que tenemos que elegir en nuestra expresión es quién va a ser la función u de la fórmula y quién va a ser b' diferencial x, que no es otra cosa que el diferencial de la función b. O sea, tenemos que definir quién va a ser el diferencial de b. Tenemos que decidir el diferencial de x, seguro que va a ir acá. Tenemos que decidir x y e a la x, ¿dónde las ponemos? Vamos a tomar x a u como x y al diferencial de b como e a la x con el diferencial de la variable. Entonces, para escribir la fórmula tenemos que saber quién es u, ya sabemos quién es u, es x, por, ahora tenemos que saber quién es b. Lo que sabemos es que el diferencial de b es e a la x diferencial x, o sea que esto, e a la x es la derivada de b, con lo cual lo que nos queda es que b va a ser e a la x, porque para calcular a b tenemos que integrar, entonces nos va a quedar x por e a la x, menos la integral ahora
de u', sabemos quién es u, que es x, con lo cual u', o el diferencial de u, porque esta con el diferencial de x nos forma el diferencial de u. El diferencial de u va a ser la derivada, que es 1, por el diferencial de la variable. O sea que adentro de esta integral nos queda el diferencial de u por b. O sea, nos va a quedar e a la x por diferencial de x. Y ahí aplicamos ya el método de integración por partes. Lo que hicimos fue transformar nuestra integral en esta resta, donde ahora esta nueva integral que aparece, si observamos, es una integral inmediata que la podemos resolver. Nos queda x por e a la x menos e a la x más c. Como siempre decimos, podemos verificar si las cuentas que hicimos están bien. Lo que tenemos que hacer es derivar x por e a la x menos e a la x. Si calculamos la derivada, esto es una resta, va a ser la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. El primer término es un producto, va a ser derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es e a la x, menos la derivada de este segundo término, que es e a la x. ¿Sí? Observen que esto se cancela y efectivamente obtenemos que la derivada de esta función es la que teníamos en el integral. Supongamos que ahora queremos calcular esta integral definida. Sabemos que la función logaritmo de x es continua en el intervalo cerrado 1, 5, con lo cual podemos aplicar la regla de Barrow. Y lo que podemos pensar es en ir calculando la integral definida en la medida que vamos calculando la integral indefinida. Ahora, yo por Barrow sé que lo primero que tengo que hacer es buscar una primitiva del logaritmo de x. O sea, una función que al derivar me dé logaritmo de x. Lo que se hace en este caso es, de nuevo, partes. Vamos a llamar u al logaritmo de x. Y el diferencial de b va a ser directamente el diferencial de x. ¿Sí? Si hacemos el producto de estas dos, vemos que obtenemos la expresión que está involucrada en la integral. Entonces, aplicando la fórmula, necesitamos calcular quién es el diferencial de b. A partir del diferencial de b, necesitamos calcular quién es b. En este caso, la función que al derivar, o que su diferencial es 1, diferencial x, es la función x. Y en este caso, lo que necesitamos es integrar, y entonces, en este caso lo que necesitamos es derivar, y entonces nos queda que el diferencial de u es la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, diferencial x. Aplicando la fórmula del método de integración por partes, vamos a tener un término que va a ser u por b, que nos queda x por logaritmo de x, menos la integral del producto de b diferencial u, que fíjense que se va a simplificar la x y nos va a quedar directamente diferencial x. Ahora, esta expresión no es igual a esta, pero esta es una integral definida, es un número, y esto que nos queda expresado acá es una función. Para que efectivamente sean iguales, lo que hay que hacer es a esta parte también evaluarla entre 1 y 5, y esta es la integral definida entre 1 y 5, y ahora vamos a calcular, nos queda x por el logaritmo de x,
entre 1 y 5, menos, y la función que al derivar me da 1 es x, que también la vamos a calcular entre 1 y 5, o sea que directamente podemos pensar que lo que tenemos que hacer es a la función x, logaritmo de x menos x, evaluarla en el intervalo de 1 a 5. Esta es la primitiva del logaritmo de x. Verifiquen ustedes que efectivamente al derivar esta función da logaritmo de x. Y ahora evaluamos en 5, nos queda 5 por el logaritmo de x menos 5. Y después tenemos que restar lo que valga en 1, y acá hay que tener cuidado, porque todo lo que restemos está afectado por este signo menos. Nos va a quedar lo que vale esta función en 1, que es 1 por el logaritmo de 1 menos 1. O sea que esto nos está quedando 5, acá no es logaritmo de x, es logaritmo de 5. 5 por el logaritmo de 5 menos 5, el logaritmo de 1 es 0, o sea que este término se va y nos queda menos 1, queda más 1, o sea que esto es 5 logaritmo de 5 menos 4. Bueno, hasta acá una recorrida de los ejemplos un poco básicos del uso del método de sustitución y del método de integración por partes. Lo único que resta es hacer muchos ejercicios, es la única forma de ir cubriendo todas las posibilidades que nos pueden aparecer en el cálculo de primitivas.